Quería referirme en esta breve charla a una figura muy importante del pensamiento contrarrevolucionario, reaccionario, conservador del siglo XIX. Hay varias figuras eminentes que podemos destacar en ese tiempo, sobre todo tiempos de la irrupción de las consecuencias de la Revolución Francesa y de todas las revoluciones liberales que atravesaron la centuria. Y esta figura es el español Juan Donoso Cortés. Tras una corta vida, sin embargo, ha sido mucho lo que él ha dejado, lo que él ha enseñado, lo que él ha meditado y los cambios de perspectiva que él ha vivido con respecto a lo que estaba ocurriendo en sus tiempos. Su mirada ante la historia fue cambiando por motivos personales, por obra de la gracia y por la observación profunda de los acontecimientos históricos que le tocaron vivir. Decimos que es una breve vida. Él vivió del año 1809 al año 1853. O sea que lo vemos ya naciendo en medio del drama. Es la época de las guerras napoleónicas. Su patria hace muy poquito tiempo que ha sido invadida por el tirano que domina Europa. Y bueno, como consecuencia de estas guerras napoleónicas y todo lo que vino después, la difusión de las ideas liberales. Él, cuando es ya un joven, en esa España crítica, ¿no? Acaba de perder, después de la década del 20, sus territorios hispanoamericanos, sus colonias. Tenemos el reinado de Fernando VII, que no pega una de algún modo, con una revuelta liberal en 1820, y que a su muerte, o poco antes de morir, ya se va planteando una división, ¿no? La sucesión ya está trayendo problemas, ya hay una división muy marcada entre los liberales y los sectores tradicionalistas, conservadores. Si bien Fernando trató de mantener a su regreso el absolutismo, hay algunos autores que ya plantean que en realidad Fernando quiso volver al absolutismo centralista borbónico previo a la revolución y en un momento se planteó realmente volver a la auténtica tradición política española. Aquellos que defendían la auténtica tradición política española que había estado plasmado en aquello que fue la Carta de los Persas. Sin embargo, Fernando no se jugó por esa España tradicional, sino que volvió al absolutismo centralista, al despotismo ministerial, y a su muerte abrió las puertas a que tomen el poder los sectores liberales. Y de ahí va a surgir contra esta situación el partido que va a levantar la bandera de Don Carlos, hermano de Fernando, que van a ser los carlistas. Y entonces se van a plantear dos partidos, el que defiende la monarquía liberal, que se establece a la muerte de Fernando, y los que defienden la monarquía tradicional, el carlismo. Nuestro personaje, Juan Donoso Cortés, va a adherir a la monarquía liberal. Sin embargo, ya tempranamente el sector liberal se fragmenta en los moderados y en los progresistas. Los moderados son los que podríamos llamar también doctrinarios. En el caso de Juan Donoso Cortés, reconoce el papel de la monarquía, el papel de la iglesia, pero bueno, desde una mirada de un constitucionalismo liberal. Es un liberal conservador, podríamos decir. Sin embargo, su mirada luego se va a modificar. Pero antes de que se modifique,
tenemos que decir que en estos años, la década del 30, es un personaje que cree todavía en la marcha que lleva a la humanidad. Cree que la humanidad va, todavía cree eso. Va hacia un progreso, hacia un cambio, hacia una libertad que se va adquiriendo, que se va ganando. Sin embargo, en el segundo lustro de la década del 40 se da un giro en la mirada de Donoso. Hay un cambio, hay un hecho personal, la muerte temprana y joven de su hermano en 1847 lo va a marcar. Pero sobre todo es la oleada revolucionaria que se extiende por Europa a partir de 1848, con su secuela de caos, de destrucción, de hacer tambalear el orden social, es lo que lo hace reflexionar y cambiar su mirada. Ve la civilización realmente amenazada y comprende que la causa de esa amenaza a la civilización en gran parte están en aquellos principios que él había defendido. Y es aquí entonces donde aparece el Donoso que nos interesa, el Donoso que va a decir cosas muy importantes. Y sobre todo hay dos discursos a los que me quiero referir y su obra magna, ¿no? Los discursos son el discurso sobre la dictadura del 4 de enero de 1849 y el discurso sobre Europa del 30 de enero de 1850. Y su obra magna es el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que aparece en 1851. Ya estamos casi al final de la vida de nuestro personaje. Sin embargo, él ya ha hecho un cambio en su mirada que después lo va a reconocer en cartas que escribe a algunos amigos. En el discurso sobre la dictadura, él plantea la defensa frente al caos y el desorden, la necesidad de un gobierno de orden. Él habla de la amenaza de la dictadura del puñal, que está encarnada en los sectores izquierdistas revolucionarios, y frente a eso la necesidad de que el sable ponga orden. En el discurso sobre Europa, él va a hacer un paralelo entre el aspecto religioso y el aspecto político. Dice, por ejemplo, que hay un paralelismo entre la religión revelada, en la que se nos muestra cómo Dios actúa en la creación, y la monarquía tradicional, en la que el rey actúa también en su reino, en su gobierno. Luego, en el deísmo, hay una creencia en un Dios vaporoso, lejano, pero que no está presente, que no actúa en la historia humana, y el paralelo sea la monarquía parlamentaria, constitucional, en la que el rey está pero no actúa, no gobierna. Y por último, el panteísmo, que para quien todo es Dios y en definitiva nada es Dios, todo está en el todo, y bueno, lo relaciona con las repúblicas que van emergiendo como consecuencia de las revoluciones. No habla del sistema republicano tradicional, sino que más que nada se refiere a las repúblicas del tipo de la República Jacobina nacida a partir de la Revolución Francesa. Y su obra magna, como ya habíamos dicho, es ese escrito sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Ya para estos tiempos, Donoso ve no que la civilización va, sino que la civilización está de vuelta. Y él afirma que las revoluciones han derribado esa contención interior que la religión, la moral,
establecen el hombre interior que lo sostiene, lo afirma en el bien, y frente a la caída de esos límites morales, lo que va a crecer es el Estado policial. Hombres sin moral van a necesitar un mayor cerco policial que los contenga. Y por último, dentro de este esquema, de esta exposición breve que estoy haciendo, hay mucho más lo que podemos decir, pero la voz profética de Donoso anuncia que los cambios que hay en el mundo, la situación que está viviendo el mundo, ha puesto a la civilización en marcha hacia un gran despotismo, un despotismo de tipo revolucionario, la revolución la que va a establecer una figura, un déspota, un régimen que nos va a oprimir y imponer por la fuerza todas estas rupturas que se van imponiendo, valga la redundancia, desde la Revolución Francesa en adelante. Por tanto, lo que nos muestra esta figura de Donoso es una gran actualidad, es un gran sentido de la penetración histórica, una comprensión del desarrollo histórico y una mirada apocalíptica de la realidad. Él ve claramente que se viven tiempos dramáticos en los que el mal va imponiendo su dominio sobre el bien.